Estamos viendo los espacios de palabras, vimos Word2Vec y otro espacio de palabras muy común es el que se llama Glob, ¿ya? Como guante, ¿ya? Pero aquí esto es una librería que es de Stanford y es una forma de calcular word embeddings que se basa en calcular la matriz de concurrencias de palabras, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? A que si tenemos un vocabulario de tamaño T, internamente trataremos de calcular una matriz de T por T, viendo todas las palabras, contando todas las concurrencias. Es decir, todas las palabras, llamamos esta la matriz C, trataremos de calcular en el C sub IJ, el C sub IJ que es, digamos, aquí está el I, aquí está el J, ese término de ahí va a decir la cantidad de veces en que aparece la palabra J en el contexto de la palabra I, ¿ya? ¿A qué se refiere eso en el contexto de si es que la cantidad de veces que apareció la palabra J cerca de la palabra I, ¿ya? Y ahí vamos a decir que están coocurriendo, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer para todos los posibles pares de palabras. Ya esta matriz es difícil de calcular, ya es un problema, porque si tenemos un vocabulario del orden de, no sé, si fueran 100.000, ya está difícil, ya está difícil, no es imposible, ¿no? Entonces el vocabulario tiene que ser no tan grande y para poder tratar de calcular esto, ¿no? Y, y qué es lo que es un contexto, es que la palabra, cuando decimos que la palabra J aparece en el contexto de la palabra I, nos referimos a que, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo esto de la gata negra está dormida, eh, aquí vemos que la palabra negra aparece en el contexto de gata, ¿no? Y por tanto a, su matriz, a la ubicación de la matriz de concurrencias de esta sería la palabra I y la palabra J, le sumamos 1 porque apareció, ¿no? Pero también en el contexto de gata también está la palabra está, aunque está un poco más lejos. Y por tanto vamos a ir a sumarle 1, pero para modelar esto de que está más lejos, por tanto podría no influir tanto, es que le vamos a sumar un medio y la palabra dormida también aparece en el contexto de gata, pero está más lejos, por tanto vamos a sumarle un tercio a esa relación, ¿ya? Y ahí en realidad es un parámetro de qué tan grande es de la ventana de contextos, ¿ya? ¿Ya? Ok, entonces esta matriz de concurrencia es clave porque nos va a decir la, para la palabra, si tomamos la palabra gata, vamos a saber todas las palabras, eh, vamos a ir sumando a todas las palabras que aparecen en el contexto de gata, ¿ya? ¿Ya? O también, también interesante, mirarlo por columna. Entonces aquí vamos a decir la palabra dormida. Podemos empezar a saber qué tan probable es que venga la palabra dormida, dado las palabras anteriores, ¿ya? Ya, entonces, tiene información bien interesante esta matriz de coocurrencias. Ya, bien. Entonces, esta matriz de coocurrencias, primero hay que decir que tiene el efecto de Power Law, que bueno, no es de extrañarse esto, ¿cierto? Van a haber palabras que se van a disparar en sus repeticiones, y la gran mayoría va a tener una baja cantidad de repetición, ¿ya? Ya eso no es de extrañar por lo que ya vimos antes, ¿ya? Y lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de modelar y, y crear vectores W sub I, W sub J para la palabra I y palabra J, tal que su producto punto, es decir, su similitud, porque esto va a ser vectores normalizados, tal que su similitud sea cercano a su coocurrencia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque palabras que coocurren mucho, entonces una implica a la otra. Hay una relación fuerte entre ellas, ¿ya? Es como que son redundantes, ¿ya? Y eso significa que las podemos tomar como que son palabras iguales, ¿ya? Como que es la misma palabra, ¿ya? Solo que es como que la misma palabra separada en dos, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a intentar calcular vectores, dado una matriz, vamos a intentar calcular los vectores eh,
W sub I, W sub J, que entonces es una matriz de vectores, tal que la matriz A multiplicado por la misma matriz A traspuesto, nos dé nuestra matriz de concurrencia. ¿Ya? Y eso nos va a ir dando un Wurmberg. ¿Ya? ¿Ya? Y notar que ahí tenemos una libertad en esta matriz, que es este tamaño acá. ¿Ya? Y esa va a ser la dimensión del espacio. ¿Ya? Em, ¿Ya? Esto, si bien se puede resolver en forma matricial, ¿ya? Aquí en el trabajo de Globe, de la gente de Stanford, lo realizan, la fórmula matemática para factorizar las matrices y obtener estos vectores que aproximan a la matriz de concurrencia, y se dan cuenta que no funciona muy bien, ¿ya? Principalmente porque la cantidad de ruido que hay en esa matriz, por ejemplo, igual hay palabras que aparecen poco y que finalmente es mejor ignorar porque no son ruidosas. Y lo que uno quiere en realidad es una matriz con unos vectores un poco más continuos y que capturen no, no exactamente la matriz de concurrencia, sino que sus tendencias más importantes. ¿Ya? Se podría decir así. Y para hacer eso, entonces que ellos definen otra idea, eh, que es un proceso iterativo, un método iterativo que que calcula una función de loss y van iterando, igual que como si fuera una red neuronal. ¿Ya? Y que juegan un poco con la matriz, ajustando unos pesos, que, bueno, no viene caso empezar a entrar en tanto detalle, pero sí que mediante un proceso interactivo logran unos vectores de palabras que aproximan eh, la matriz de concurrencias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Y, que, y lo que hay que ver es que entonces estos vectores calculados a través de Globe se parece bastante en su génesis a lo que era el análisis de semántica latente, que lo vimos antes en el curso. ¿Ya? ¿Ok? Y que estos vectores Globe entonces, si bien hay que decir que si bien se calculan de forma distinta a Word2Vec, en la práctica son muy parecidos, ¿cierto? Porque Word2Vec, al menos en lo que es el Continuous Backup Words o el Skipgram, generalmente lo que están teniendo también son las coocurrencias. ¿Ya? Es otra forma de verlo. Aquí va por matriz y el otro va por red neuronal.